asistir hoy. Antes de dar la palabra a Rabbi Agdiel, de que no puedo hablar mucho, tengo ahorita un problema de salud, me parece muy importante el conocimiento de esta lección a fin de saber el contexto histórico de los acontecimientos de Israel y a su vez comprender adecuadamente lo que ocurría en la nación de Israel, tanto en la época del siglo I y cómo esto se plasma en los textos que llamamos los escritos de los primeros discípulos. Esta clase es muy importante porque nos da bases para entender textos como el de Maaseh Sheluhim, la obra de los hechos de los emisarios, donde se narra justamente la vivencia del movimiento de nuestro rabino Yehoshua Minarat y sobre todo comprender lo que estaba ocurriendo en la mente del autor. Estimados estudiantes, conocer la historia nos permite analizar adecuadamente los textos, pero también evitar los anacronismos, evitar creer que lo que nos enseñan hoy como verdad ocurría en el siglo I, o también evitar vivir como en el siglo I, estando hoy en el siglo XXI. Hay que ser muy ponderados, coherentes y sobre todo estar claros en el contexto de los acontecimientos. Lo que vivieron los primeros discípulos en el siglo I, quizás nosotros podamos ver sucesos parecidos, pero no necesariamente tenemos que obligar a que todo ocurra tal cual, simplemente por seguir una literalidad o una forma de ver los textos basado en prejuicios o conceptos religiosos. Nuestra identidad se forma y se cultiva y se sostiene gracias a este tipo de estudios que nuestro rap nos ha plasmado en estas yeshivot, donde a través de un análisis serio, profundo, en contexto, les da a los estudiantes las herramientas para poder profundizar, entender y sostener nuestra identidad, nuestra postura de cómo ver la Torá, los profetas y sobre todo seguir el camino de Yehoshua Minarat. Así que de manera personal, le quiero dar las gracias a Rabbi Agdiel Benovet por esta hermosa yeshiva y sobre todo las felicitaciones a ustedes por haber avanzado a esta sección 2. Adelante, Rabbi. Gracias, apreciado maestro Immanuel. Gracias por la bienvenida, la invitación, de hecho, y gracias por todo tu esfuerzo. Sé que no te encuentras muy bien de salud, pero sin embargo, estás acá para estar con los estudiantes y continuar con esta hermosa tarea que es transmitir estas enseñanzas que van a despertar en el estudiante el deseo por continuar. Yo siempre digo a todos los estudiantes que lo que impartimos no debe percibirse como todo el conocimiento que queremos transmitir. No hay mucho más y aún nosotros como instructores desconocemos obviamente ciertas áreas de esta temática. Así que más bien estas enseñanzas son una motivación para que los estudiantes continúen en el curso de lo que se llama el conocimiento, adentrarnos en la historia. Y como bien decía Immanuel, pues específicamente esta sección del curso Hazara Habaita es muy importante porque tiene que ver con aquellos que se identifican como seguidores de Yehoshua. Es importante comprender la temática de aquí para, como bien decía el maestro, poder leer los textos en contexto y romper todo prejuicio que nos lleve a una lectura anacrónica. Así que, como bien decía el maestro, la manera de desarrollar esta temática es basándonos en que ya los estudiantes escucharon con detenimiento, hicieron notas del audio. Así que hoy estamos acá para hacer una especie de resumen del texto y luego pasar a algunas preguntas, incógnitas, lagunas que hayan quedado en el estudio y el análisis de esta sección. Yo quiero decir, además, antes de iniciar ya con el tema, que hoy es una fecha muy oportuna para estudiar este texto, estos temas. Hoy es el 9 de Av,
Así que es un día de mucha reflexión, sobre todo del pasado, para de alguna manera poder reparar los errores del pasado en contexto de nación. O sea, hoy es el día en que tenemos que analizar cuáles fueron los errores del pasado para que el futuro, el presente y el futuro sean diferentes. Así que muy oportuna la fecha. Toda la temática que vamos a tratar está, de hecho, en sintonía con el 9 de Av. Para crear rápidamente el contexto, recordemos que venimos llevando una línea de temas que tienen como fin, obviamente, despertar en el estudiante ese sentido de lo que es regresar a casa. Y aquel que no pertenece a esa casa, pues que se pueda incorporar, pero conscientemente, sabiendo las raíces, las fuentes, las experiencias vívidas de este pueblo. Para comprender el presente del pueblo de Israel hay que comprender el pasado. Y así pasa con todas las cuestiones de la vida. Y ese es el objetivo. Estamos analizamos, mejor dicho, con la asistencia del maestro Immanuel, analizamos el texto de la Torá, cómo realmente los autores de esos textos que llamamos el Génesis y Éxodo, o Bereshit y Shemot, quisieron que comprendiéramos el texto. Es decir, el por qué la mención de Abraham, en qué contexto se presenta Abraham. Recuerden, la Torá no es un libro histórico, nada más, obviamente, sino que está conformado, está estructurado de cierta manera que envía un mensaje fresco, vívido para cada generación. Y es desde ese punto de vista que estudiamos a Abraham como el padre del pueblo, cuáles fueron sus pruebas. Luego analizamos también el por qué la experiencia en Egipto, cuál fue el mensaje positivo que pudimos extraer como nación después de la vivencia de la esclavitud, ¿cierto? De ese sistema que nos oprimió a nuestros ancestros, y cómo fue necesario pasar por esas experiencias para luego capacitarnos para ser una nación ejemplar. Solamente la experiencia de la oscuridad nos puede capacitar para irradiar luz. Sin oscuridad no existe la luz. Así que la esclavitud en Egipto fue la experiencia de un sistema, digamos, sociopolítico, podemos decir en términos modernos, de cómo un sistema puede eh, ser el motor que crea una desigualdad social, donde el poderoso se empodera más y donde el pobre se empobrece. Una realidad que estamos viendo, de hecho, en estos días. Y esa era la realidad en Egipto, la realidad que experimentamos. Luego hablamos también de la elección, es decir, del proceso de la salida de Egipto, por qué fue entregada la Torá justamente antes de ingresar a la tierra de Israel, por qué somos definidos como Goy Kadosh, un pueblo cercano al Creador con el objetivo de transmitir esa luz que se encuentra en la Torá, sin perder de vista que la Torá no es no hay que percibirlo en términos religiosos de la modernidad, sino más bien en términos de sociedad, un sistema social, un sistema de justicia. Eso es la Torá. Y por eso decía que la experiencia en Egipto nos ayudó en gran manera. También hablamos de la razón del Mishkan, del tabernáculo, de los sacrificios. Y todo esto, una vez más, en este contexto. El contexto es Israel, una nación ejemplar, o elegida, formada para ser una nación ejemplar. Consecuentemente, todas nuestras experiencias como nación, en términos de pueblo, han servido para lograr este objetivo que aún está en camino. No hemos logrado de manera, digamos, completa. Y por eso les decía que el 9 de Av hoy es un día que nos impulsa, nos anima a crear conciencia. Así que esto fue las charlas anteriores. Ahora avanzamos a unos aproximadamente 1000 años antes de la era común, y el tema que ya habrán estudiado y escuchado pues es
cómo tomó lugar esta división en el pueblo de Israel. Ustedes saben, Israel se dividió en dos reinos, Malhut Yehudá, Malhut Efraín, y esto fue tras la muerte de Salomón, el hijo de David. Hay mucha información que transmitirles respecto a estos temas, pero obviamente las charlas tienen de cierta manera que reducir toda esta información, así que hoy vamos a estar compartiendo algunas cosas que no se compartieron, o alguna información, mejor dicho, que no se compartió en el audio. Por ejemplo, que cuando en los escritos del primer siglo se habla de Ben David, esto es el hijo de David, un título mesiánico o mesianista, para hablar acerca de la figura de la cual hablaban los profetas. El hijo de David, según los académicos, los expertos en la literatura antigua, nos dicen que este término, hijo de David, inició precisamente haciendo una referencia a Salomón. ¿Cuál fue el hijo de David que sobresalió entre todos los hijos de David? Pues Shlomo Amelech. Salomón, en español, Shlomo. ¿Qué significa Shlomo? Significa pacífico, pacifista, hombre que trae la paz. Por lo tanto, Shlomo ben David, Salomón, el hijo de David, fue una figura, o sea, es decir, su persona, así como la de Yosef, así como la de Moshe, fueron caracteres que pasaron a la historia como un proyector, por así decirlo, una imagen que proyectaba cuál es la expectativa de ese rey que pueda gobernar, ese líder espiritual que nos pueda gobernar, nos pueda acercar al Todopoderoso. Por lo tanto, Ben David es un sinónimo de Salomón. Curiosamente, no sé si lo mencionamos en las charlas, en los audios. Recuerden, esos audios de Hazarah Baita fueron grabados hace unos 10 años atrás aproximadamente, así que no tengo toda la información en mente, solo algunas breves notas. Salomón, su nombre realmente, si leemos los textos, si leemos el Tanaj, su nombre es Yedidiah. Yedidiah significa amado por el Todopoderoso. Yedid, Ya. Es una fusión de dos palabras que significa amado, Yedid, Ya, haciendo referencia al Eterno. Curiosamente, David viene de la misma raíz de Yedid. Así que David engendra a alguien y le transmite su nombre, pero compuesto, etimológicamente significa lo mismo, Yedid, que David, y le transmite esta misma idea. Él es el amado de Hashem, del Todopoderoso, igual que David. Pero Salomón, o en hebreo, Shlomo, vino a ser una especie de título para Yedidiah, para el hijo de David. Y así quedó registrado en la historia. Es decir, su título, su epíteto, fue más popular que su propio nombre de pila. Como se dice, lo mismo vemos en su hijo, Rehavam o Reboam en español. Lo más probable es que ese no fuese su nombre, es una suposición, sino que fuese, así como Salomón o Shlomo, un significado de su personalidad o el rol que desarrollaría en el pueblo. Rehavam o Reboam significa el que engrandece al pueblo. Así que estamos hablando entonces de un momento en la historia que sí hizo una gran transición, marcó una historia, un antes y un después de Israel, que es la división de Israel en dos reinos tras la muerte de Salomón. Y esto es importante resaltarlo. ¿Por qué razón fue la división? No voy a repetir la información que ya ustedes escucharon en el audio, sino tratar de resumirlo usando otros términos y otras citas del Tanaj. Es importante, les decía, resaltar la razón por la que Israel se dividió en dos pueblos. Y esto se encuentra escrito en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes,
Y hay una expresión muy importante, una oración muy importante que quisiera resaltar y compartir con ustedes y elaborarlo un poco más y traer su significado al presente. El texto dice del libro de Reyes, Natá levavó meim Hashem. Natá levavó. El corazón de Salomón se apartó, se alejó meim Hashem, de seguir a Hashem, por así decirlo, en términos claros. Ahora, lo importante de por qué hago énfasis en esta cita únicamente entre tantas que hay es porque el término corazón, en este caso, levav, usualmente es comprendido desde el punto de vista occidental como la silla de las emociones. Cuando se habla del corazón, se supone que estamos hablando de los sentimientos, de las emociones, y en realidad, desde el punto de vista hebreo, no es así. El corazón significa la mente. Un ejemplo que decirles, cuando en hebreo le decimos al público, pongan atención, esto es simulev. Pongan atención, simulev. Simulev significa literalmente pongan el corazón. Recuerden que el idioma hebreo es un idioma concreto, no es abstracto como lo es en muchos casos el español, que proviene obviamente del latín. Hay otros idiomas que realmente no son concretos y no captamos realmente el mensaje. Y eso es lo bueno que tiene el hebreo a la hora de estudiar el texto de la Torá, que el lenguaje está lleno de imágenes, por eso es concreto. El corazón, entonces, cuando se dice pon atención, es que pongas el corazón. ¿Para qué? ¿Para sentir emociones? No. Dijimos que el corazón significa la mente. Por lo tanto, simulev significa no pon tus ojos únicamente, pon tus oídos, sino que para la concepción hebrea, como ya dije, el corazón es el lugar, lo que llamamos en español la mente. Así que estamos hablando de la vida intelectual. El corazón equivale a la vida intelectual, a la vida moral y psicológica. Quiero leerles un proverbio, ya que hablamos de Salomón, quiero precisamente, a ver, acá me permitan buscar en pantalla rápidamente. Proverbios, Mishlei, Perek, Dalet. Proverbios capítulo 4, creo que es el verso 3, si no me equivoco, y es una de las palabras de Salomón. Fíjense, el texto dice del Tanaj en Reyes que Salomón, el problema de Salomón es que desvió, apartó su corazón del Todopoderoso, es decir, su mente, sus pensamientos, su vida moral e intelectual se apartó del Todopoderoso. Y es justamente lo que Salomón transmite en el capítulo 4. Y quiero leerlo para ustedes. Mikol Mishmar, eso significa, Mikol Mishmar significa más que todo lo que tú guardas, más que todo lo que tú cuidas y proteges. Nexor libeja, guarda o cuida, protege, libeja. Tu corazón, ya sabemos que tu corazón es tu mente, tu vida moral, tu vida intelectual. Guárdala, protégela, cuida de todo lo que tú tratas de mantener a salvo, mantén a salvo tu corazón, tu mente, tus pensamientos. ¿Por qué? Dice el texto, Kimimenu, Tosot Hayim, porque es la fuente de vida, o porque del corazón emana la vida. Y es el mensaje, yo creo, más importante que Salomón transmite después de su experiencia. Cuida tus pensamientos, cuida tu mente, que esté en salud, que no se enferme. Una mente enferma no es nada más que el inicio a una vida fracasada. Por lo tanto, el cuidado de la mente, de nuestros pensamientos, donde se genera la moralidad, la psicología, los pensamientos que luego se
se estructuran y se manifiestan en acción, la fuente de todo eso es nuestra mente y hay que cuidarla, protegerla, mantenerla sana. Todo lo que entra por nuestros ojos, todo lo que con lo que tenemos contacto, tenemos que canalizarlo para no enfermarnos de nuestra mente. Y es precisamente sobre estas concepciones hebreas acerca del corazón, significando la mente, que leemos, por ejemplo, en términos ya mesianistas, como el profeta Irmiau, Jeremías, en el capítulo 31, donde habla de esa nueva alianza, de ese nuevo pacto que el Todopoderoso hará con el pueblo de Israel. La promesa es que colocará la Torá en el corazón de los hijos de Israel. ¿Para qué? ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué un nuevo corazón? Porque el objetivo es transformar la vida intelectual, moral y psicológica del pueblo de Israel. Consecuentemente, podremos tener lo que llamamos la era mesiánica, es decir, un mundo donde reine la justicia y la equidad. Así que por todos lados encontramos en la Torá un mensaje que no se aparta del mensaje esencial de este curso Hazarah Habaita. El mensaje es que Israel ha sido elegido como una nación ejemplar. Y todo lo que los profetas hablaron, aún en términos mesiánicos, aún en términos de la época, en situaciones que estaban ocurriendo hace miles de años atrás, el mensaje sigue siendo el mismo. Todas nuestras experiencias como nación, como pueblo, giran en ese contexto, en ese entorno. Todas nuestras experiencias tienen como fin refinarnos para alcanzar ese objetivo de ser una nación ejemplar. Yo quiero, además, que también comprendamos esta situación del pasado con Salomón y la división tras su muerte del pueblo de Israel, analizarla también en términos alegóricos, simbólicos en nuestros días. La división del reino fue el resultado de dejar que nuestro corazón, de que nuestra mente no esté enfocada en la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuál es? ¿Qué engendró Salomón? Salomón engendró la división de un reino. Así que veamos de manera alegórica, simbólica, al pueblo de Israel cuando se desvía del camino de la Torá, cuando nuestra mente, ejemplificada en Salomón, que era la mente del pueblo de Israel, cuando se desvía del propósito, el resultado es la división. Y la división que trae, la división en un pueblo, pues trae la destrucción. Y es lo que tomó lugar. Tras la división del pueblo, pues viene Asiria, ataca al reino del norte, al reino de Israel, al reino de Efraín, lo lleva cautivo y luego continuará pues Babilonia llevando cautivo al reino del sur, esto es al reino de Yehudá. Así que podemos traer al presente esta realidad y ver el reino de Israel también desde un plano, una vez más, alegórico, simbólico, en nuestra vida, nuestro propio mundo, en el mundo personal, porque todos somos un pequeño mundo. Y analizar que todo es causa y efecto. También lo podemos canalizar en nuestra casa, cuando contraemos matrimonio. Si queremos garantizar un matrimonio feliz, donde nuestros hijos puedan ser mejores que nosotros, pues no vamos a repetir el error de Salomón, donde sus hijos, su descendencia, pues fue peor que Salomón, fue una decaída. Así que es importante siempre traer el mensaje de la Torah a nuestra realidad, de cierta manera. Y bueno, pues la caída, también se menciona la caída del imperio. Luego pasamos por Asiria, pasamos por Babilonia y llegamos al imperio persa, que con su caída en el año 333 antes de la era común, trae un cambio radical para el pueblo de Israel. Se marca un antes y un después, porque de cierta manera la influencia asiria,
la influencia babilónica sí fue, de cierta manera, podemos decir que sí impactó la cultura hebrea, sí hay influencia babilónica en el pueblo de Israel, pero la gran influencia en el pueblo de Israel es la helénica. Y esto es cuando Alexander el Grande derrota al imperio persa y ocupa entonces el territorio de Judea. Hablamos entonces de la dinastía Ptolomea, o sea, cuando los judíos fueron gobernados por la dinastía de Egipto, una vez más, que eran realmente helenistas o helénicos, y cuando pasan, pues, en ese momento, bajo la dinastía Ptolomea egipcia, se les permitía a los israelitas, a los judíos, en realidad, perpetuar sus costumbres, digamos, su culto y sus costumbres. Pero luego, ya saben, tras la muerte de Alexander el Grande, se crean estas diferencias entre los diferentes generales, unos formados en Egipto con la dinastía Ptolomea, que estaba gobernando en Judea tras la muerte de Alexander el Grande, pero, repito, hubo enfrentamientos entre los propios helénicos, y es entonces, viene acá a tomar lugar el evento que todos conocemos como la historia de Hanukkah, cuando la dinastía helénica de Siria, llamado Seleucida, la dinastía Seleucida, que eran sirios helénicos, pues logran sacar fuera de Israel la dinastía Ptolomea egipcia, y se encarga entonces la dinastía Seleucida de ya no permitirles a los judíos seguir teniendo su propia identidad. Es decir, ya prohíben la práctica de la circuncisión, el estudio de la Torá, los sacrificios. Entonces, fíjense cómo gradualmente sí fue cambiando la manera de gobernar un país. Alexander el Grande y la dinastía Ptolomea egipcia trataron de imponer en Israel la idea, la costumbre helénica, el helenismo, pero respetando la cultura hebrea. Y esto pues no logró realmente que Israel fuera, o Judea, debemos decir en términos históricos, que la provincia de Judea, la provincia en este caso griega, se uniera para los propósitos del imperio griego. Esto en perspectiva hizo que Antíocos, ya en la dinastía Seleucida siria o siriaca, pues cambiara la manera de hacer que los judíos actuasen en pro de la cosmovisión griega. Entonces comienzan a prohibir una vez más, la práctica de la circuncisión, el estudio de la Torá, y incorporaron sacrificios paganos, sacrificios extraños, en términos claros, cerdos fueron sacrificados en honor a deidades en el propio templo de Jerusalén, es decir, crear lo que se llama hoy un ecumenismo o algo por el estilo, y esto fue lo que colmó la paciencia de los sacerdotes. Y aquí entonces viene la familia Hasmonea, que dijeron basta ya. Por lo tanto, esta lucha inicial, básica, esencial de Israel contra el helenismo fue, en términos modernos podemos decir, religiosa, fue espiritual, porque no podemos, o sea, no se le permitió que la santidad del templo fuese echada por el piso, no quisieron que el estudio de la Torá fuese abrogado, ni la circuncisión, obviamente, perdonen, ni toda la práctica de la Torá. Así que es importante tener presente que en ese momento de la historia hubieron quienes supieron defender la vida hebrea,
en contra del helenismo. Pero curiosamente, esta dinastía hasmonea de los macabeos, también se le llaman como los macabeos, pues lamentablemente terminaron siendo también tan helenistas como sus enemigos en inicio. En otras palabras, que los descendientes de los hasmoneos no solamente tomaron el poder en términos de sacerdocio, sino que también quisieron gobernar como reyes sobre Israel. Y esto está claramente prohibido por la Torá. Al menos en términos temporales estuvo bien que gobernaran sobre el pueblo de Israel, pero según el designio divino, son los descendientes de David quienes deben gobernar sobre Israel. Así que, lamentablemente, aquello por lo que luchó Matitiá, Cohen, Hagadol, Yehudá Maccabi, Simón, Elazar, Jonatán, Yohanan, todos los hijos de Matitiá, Cohen, todo eso al final fue corrompido y la descendencia de los hasmoneos se corrompieron a tal grado que inclusive llegamos ya al primer siglo y tenemos una división entre los saduceos. ¿Qué significa esto? Que el término saduceos realmente en su raíz hebrea es sadokim, que eso viene del nombre Sadoc, porque para la época del primer siglo ya tenemos el libro de Ezequiel. Ezequiel hablaba de un tercer templo, de una reconstrucción de un templo, y en ese templo quienes ejercerían la Kejuná, el sacerdocio, eran los Benei Sadoc, los hijos de Sadoc. Sadoc, volvemos otra vez al personaje Salomón, Sadoc había sido el sacerdote por excelencia en los días de Salomón, y fue tan piadosa su persona que viene el profeta Ezequiel a decir que solamente los Kohanim, descendientes de Sadoc, serían los que merecerían oficiar como Kohanim en este tercer templo. Llegamos al primer siglo donde existe ya un tercer templo. Esto es el templo de Herodes. Y curiosamente existe un partido sociopolítico llamado los saduceos. Pero también existen los rollos del Qumran, los autores de ellos se describen como los Benei Sadoc, los hijos de Sadoc. En otras palabras, que Sadokim significa la gente de Sadoc y Benei Sadoc significa exactamente lo mismo, hijos de Sadoc o gente de Sadoc. Por lo tanto, podemos suponer que hubo una división en cierto momento de la historia, seguido la época de los macabeos, donde los sacerdotes o las castas sacerdotales se dividieron en dos bandos. Una se quedó en el templo, que son los sacerdotes, los saduceos, y tenemos los otros en el Qumran, que se apartaron, se salieron de Jerusalén y del templo y estructuraron allí su movimiento sacerdotal llamado los hijos de Sadoc. Es en este mismo contexto en que en el audio hablamos del concepto de judaísmo. Judaísmo. Aún en español se puede deducir su significado etimológico. Judaísmo. Judá significa Judea. En el contexto histórico existía un lugar, una provincia llamada Judea. En la época de Babilonia y luego de Persia era llamada Yehud en términos persas. Luego pasamos a la época helénica y se le comienza a llamar en términos griegos de igual manera Yehudá. Así que tenemos Yehudá, ismos. El istmo es un término, ustedes saben, de procedencia griega, latina, y eso significa la expresión de vida, la cultura, el culto, todo lo que forma parte de Judá. Judaísmo. Así que judaísmo es el ismo de la gente de Judea. Fíjense que no es israelismo o hebraísmo, eso no existe en contextos históricos.
El contexto histórico es judaísmo, porque existía una región en aquel momento, una provincia que fue griega, que fue luego babilónica, que fue luego persa, y que finalmente en el primer siglo pasa a manos romanas y se le llama Judea. ¿Qué significa entonces judaísmo? No es lo que hoy llamamos religión, no existía el concepto de religión en el primer siglo, lo que existía una vez más era una forma de vida. La forma de vida de la gente de Judea incluía un culto con un templo, fíjense, todas las, como se dice, todas las formas de vida de cierta manera incluían templos en aquel entonces. Hoy no es así, hoy es un tanto diferente nuestra realidad, pero en aquel momento es importante comprender que existía un templo en una región llamada Judea. Así que muchas veces cuando en los escritos de los primeros discípulos, o debo decir, en los escritos del primer siglo, aproximadamente un poco antes, un poco después, cada vez que se habla del término judío o judaísmo, hay que traerlo acotejarlo a su contexto. La gente de Judea puede ser, en ciertos términos, implicar no solamente una genética, es decir, ¿se pueden hablar de los judíos que viven en Corintios? Sí, en términos genéticos, pero también puede significar en términos de cultura. La gente de Judea es aquella que practica el judaísmo, es decir, la gente que tiene el culto en el templo de Judea. Por lo tanto, para participar del culto en Judea, en Jerusalén, que se encontraba en Judea, estos judíos tenían que estar en un estado de pureza ritual, tenían que estar circuncidados y una serie de aspectos rituales que eran necesarios para que la persona pueda ser identificada culturalmente como judía. Fíjese, ya no étnicamente, sino culturalmente. Y es importante hacer esto notar porque en muchos casos en el primer siglo también se hablaba de los griegos o los helenos o los helenistas. Y así como el helenismo era la forma de vida de los helenos o de los griegos, pero que en el primer siglo no existía una zona geográfica, un país llamado Grecia, dejó de existir, aún así la gente podía ser identificada como helenos o helenistas, no porque ellos pertenecían al país griego o heleno, sino porque su forma de vida, su conducta, su cultura, su idioma era el heleno. Lo mismo estaba tomando lugar desde el punto de vista judío. La gente podía ser identificada como judía, ya no porque genéticamente fuera descendiente de Israel, sino porque su conducta, su forma de ser estaba asociada con la vivencia de la Torá y con el culto que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén en Judea. Así que de la misma manera que el helenismo no significa religión, aunque puede implicar un culto, una práctica, una forma de ser, una forma de conducirse a un idioma. De igual manera, en el primer siglo tenemos que comprender que el judaísmo no es el equivalente a lo que hoy en nuestros días se define como religión, sino que hay que abrir un poco más nuestra perspectiva y comprender que es también un estilo de vida. Pues, ¿qué más decirle al respecto? Creo que de ahí pasamos a explicar un poco más en el audio acerca de, el significado de los movimientos sociopolíticos del primer siglo. Quiero aclarar que en la actualidad se separa lo que es la religión de la política. En la antigüedad esto no se separaba, era lo mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de los fariseos, cuando hablamos de los saduceos, de los esenios, hay que percibirlos como movimientos sociopolíticos. Y de eso, el movimiento que inicia Yohanan el Inmersor, luego que Yehoshua extiende, es también un movimiento sociopolítico. ¿Cuál es el nombre del movimiento? Reino de los cielos, que significa en español
el reino teocrático, el reino de Dios. En otras palabras, Josué, a través del movimiento que él está liderando, lo que quiere es una transformación social y política de Israel, en que la Torá vuelva a ser lo que dictamine la forma de vida de los hebreos, a través de quienes, si estuviese el templo, pues a través de los sacerdotes, de los sacerdotes ordenados, pero también a través de los reyes por designio divino, los descendientes de David, y a través de los profetas. Quizás una comparación pudiéramos hacerla hoy un poco anacrónica, pero en esencia más o menos transmite la misma idea, perdonen, y es, creo, en muchos pueblos donde se practica el Islam. Claro, no estoy haciendo una comparación, repito, en términos de igualdad, pero la idea es que el profeta en el gobierno, en un gobierno islámico, el profeta se toma en cuenta, los líderes del pueblo son esto, una combinación de un sistema religioso y político, de esta mezcla. Y es lo que tenemos que tener presente si queremos comprender apropiadamente, sin anacronismos, las realidades del primer siglo. Creo que esto cubre básicamente la temática de esta segunda sección y primera clase, así que cedo el micrófono a nuestro apreciado maestro Immanuel. Si está presente, sí, sí está presente, y si a Sí, él, Rap. de lo contrario, pues pasamos a las preguntas. Lo dejo a tu consideración, estimado. Muchas gracias, estimado Rap, por excelente resumen y sobre todo tips tan enriquecedores y en un lenguaje entendible. Espero que los estudiantes hayan ahondado un poco más con esta gran introducción en el audio. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer sobre el tema, puede levantar la mano y con gusto vamos estableciendo el orden o puede abrir el micrófono, siéntase libre. Shalom Rap, Shalom More, muy buenas tardes. Buenas Tengo tardes. una pregunta, una inquietud, de repente no, algo que no recuerde yo, pero si Israel ya había sido, había transgredido a través del becerro de oro, cuando hay la división, vuelve a caer, vuelve a reincidir en lo mismo. Obviamente que ya no es uno, sino que son dos becerros, e incluso se les dice que estos son tus dioses que te sacaron de Egipto y vuelven a incurrir lo mismo. Entonces, no, ¿cómo queda la conciencia de Israel en ese sentido? O sea, no hubo alguien que dijera, estamos haciendo lo malo nuevamente, como lo hicimos en el desierto. Sí, por supuesto, ese comienza en la época, recuerden que tras el reino dividido, estimado, tras el reino dividido, empiezan los profetas. Por eso es que se distinguen siempre los profetas, siempre si es del reino del norte, o sea, ¿a qué le habla? Le habla al reino del norte, al reino del sur. Así que justamente esta división de reinos es el contexto de los profetas. Y es interesante también recalcar en esta ocasión que los profetas sí, casi siempre que hablaron sobre la realidad presente de su contexto, siempre dejaron o hicieron referencia o dejaron un segundo mensaje acerca de la posibilidad, o sea, acerca de una esperanza más futura. En otras palabras, que los profetas sí veían que de acuerdo al designio divino, la reconstrucción, la restauración del pueblo de Israel es causa y efecto. Ya lo había dicho Mosé, cuando ustedes retornen, Hashem los restaura. Así que todo parte de la voluntad del ser humano. Y lo mismo repetían los profetas. Cuando Israel retorne al camino de la Torá, vendrá la restauración. Y entonces dejaban un espacio para hablar acerca del futuro mesiánico, del Mesías por venir. Y pues sí,
esa es la respuesta, que en efecto hay un audio. Okay. Esa es la respuesta, estimado, se olvida su nombre, perdonen. Argenis. Argenis, gracias. Argenis. Esta es la respuesta. Sí, siempre hubieron personas que se destacaron, como los profetas, en hacerlo saber. Y de hecho, cuando nosotros leemos los libros de los profetas, Reyes, Crónicas, Reyes sobre todo, pues sí se nos hace mención de muchos profetas, de Baruch, por ejemplo, de profetas que existieron y que hablaron, solo que sus nombres, o sea, no existen libros hoy bajo sus nombres, pero sí existieron muchos profetas que nos trataron de regresar al camino, a la observancia de la Torá. Y muy interesante. Bueno, tengo más que decir, pero no quiero expandirme, porque se abren otras puertas. Sí, listo, listo. Muchas gracias, Rap, muchas gracias. Un gusto saber que está presente. Muchas gracias. Muy buena pregunta y muy buena respuesta. Justamente esa clase de la nebuá nos ayuda a comprender todos estos sucesos, como diferentes actores a veces repetimos los mismos errores y como esto nos enseña también a corregir. ¿Alguna otra pregunta? A ver, alguien levanta la mano o el micrófono. Estimado René, adelante, René Jiménez de México. Hola. Adelante, se Adelante. escucha. Perdón. Perdón, que pensé que no escuchaba. Hola, Rabí, More y Javerim, es un gusto volverlos a saludar. Yo tengo todavía una duda. Escuchando la última clase, espero no estarme saliendo del contexto, pero sí me queda todavía duda. Me gustaría saber si es correcto lo que enseña el judaísmo ortodoxo, en este caso en el sentido de que una persona pues puede ser justo y alcanzar el Olam Jabá solamente con cumplir los 7 preceptos de Noé, como ellos le llaman. O sea, si eso es correcto, ¿cuál sería la diferencia o la ventaja para mí de aprender Torah? Digo, no, porque no me gusta estar aquí, obviamente es un honor estar con ustedes y aprender Torah, pero pues, ¿cuál sería la ventaja para mí de adherirme al pueblo de Israel y aprender de la Torah si solamente siendo un Ger Toshap y aprendiendo las 7 leyes de Noé, pues yo puedo tener la vida eterna? Estimado Emanuel, como usted fue el que estuvo encargado de las clases anteriores, no sé si quiere algo decir o si quiere que yo dé la respuesta. No, adelante, Rap. Lo único que quería decir es que no hemos tocado ese tema en clases anteriores, pero sí es interesante por el contexto de identidad, pero también luego les voy a remitir una clase de la serie Yahat, donde se profundiza acerca de ese término. Pero si desea agregar algo, estimado Rap, adelante. Sí, algo muy breve, ya que no es la temática, pero sí algo muy breve que responderle a nuestro apreciado René. De hecho, es una pregunta muy importante y la respuesta es la siguiente. Esta idea de alcanzar la vida después de la muerte, garantizarla, es un poco una realidad del presente. Es decir, que obedeciendo ciertas normas desde un punto de vista legal, esto es anacrónico a las realidades del pasado. Y con esto no quiero decir que el presente deba adaptarse al pasado. Ojo, quiero aclarar, no quiero decir para nada que los antiguos estuvieron 100% correctos y nosotros estamos equivocados y hay que ir al pasado y comprenderlos. No, lo que quiero decir es que hay que comprender cada doctrina, cada concepto religioso o dogmático en el contexto donde surge. Y justamente el concepto de que Dios entregó una ley a Israel para que se salve y alcance la vida en el porvenir, y a otros pueblos entregó 7 leyes. Ese es un concepto que surge precisamente un poco después del primer siglo, donde comienza a estructurarse el judaísmo desde un punto de vista religioso. Y eso se transmite entonces que si los judíos debemos de, o sea, perdón, entre paréntesis, rápidamente, es la misma época donde comienza a surgir el cristianismo. De manera muy clara, el enfoque del cristianismo es cómo ganarme la vida después de la muerte. ¿Qué tengo que hacer? El cristianismo se basó, en creencias dogmáticas, en servir a X Dios,
aceptar X dogmas y eso garantiza que la persona después de morir va a vivir. Por su parte, el judaísmo, ya teniendo un código de conducta, unas leyes entregadas, entonces dijo que hay que cumplir con esas leyes para ganarse la vida después de la muerte. La realidad es la siguiente, la voy a transmitir, perdonen, brevemente. El Todopoderoso, esa es mi visión, basado en la lectura de la Torá, los profetas, las enseñanzas de los rabinos de diferentes épocas. El Todopoderoso interactúa con el ser humano basado en las realidades de los seres humanos. Por lo tanto, el Eterno no le exige a una persona algo que esa persona no puede cumplir, no puede vivir. Es como ahora mismo, imagínense, yo ir al medio de la jungla y predicar el que Dios envió a su Hijo y que hay que creer en Jesús, aceptarlo como Salvador personal, y esto le va a garantizar a esa persona que vive en medio de la jungla que viva después de la muerte. La pregunta lógica sería, ¿ese es el objetivo de Dios para esa persona que vive en medio de la jungla? El objetivo de Dios para esa persona que vive en medio de la jungla no es que se entere acerca de las deidades de Roma, no es que se entere acerca de las deidades, digamos, de países asiáticos en la China, no es que se entere acerca del Dios de Israel. La realidad del Dios de Israel es una realidad para el Dios de Israel. Y el Eterno se manifiesta en cada cultura, en cada pueblo, de diferentes maneras. El Eterno, a quien únicamente ha hablado transparentemente, es al pueblo de Israel, no a otros pueblos. Nuestro legado entonces, y trato de conectar su pregunta, estimado René, con la temática, es que con nuestra conducta, por eso Dios en la Torá se llama el Dios de Israel, con los profetas, Elohé Israel. No dice el Olam, el Dios del mundo, dice Elohé Israel. No es porque no sea el Dios del mundo, sino porque ha canalizado en Israel una serie de leyes, una forma de vida, una conducta, un sistema social, de justicia, para que lo pongamos en práctica, no una religión, un sistema social que obviamente incluye culto y demás, pero ese no es el culto, no es el énfasis. El culto, los ritos, los sacrificios eran medios de corregirnos a nosotros como seres humanos para que nos sintamos, desde nuestro punto egoísta, justificados y perdonados por el Todopoderoso cuando obramos mal, cuando desobedecemos los mandamientos. Y he aquí el error entonces de la religión occidental de querer transmitirle al resto del mundo. Voy otra vez al ejemplo del hombre en medio de la jungla. ¿Y por qué no? También de otras etnias, donde se le hace creer a la persona que solamente un sacrificio le puede perdonar ese error. La única ley que exige, la única ley divina que exige un sacrificio por un pecado, que esto es por una desobediencia de un mandamiento, es la ley de la Torá para Israel. Dios no ordenó sacrificios a ninguna otra nación para ser perdonados. Por lo tanto, la idea de ir a la jungla y predicar que hay que aceptar el sacrificio de Jesús para que sean perdonados los pecados es un error. Es difícil responder su pregunta en términos simples, pero la idea es esta. Una vez más, Dios se manifiesta al ser humano basado en los términos de ese contexto nacional, comunitario, personal. Por lo tanto, no puede alguien de una nación diferente, experimentando realidades diferentes a la otra, ir con este mensaje e imponérselo a otro y decirles, tus mandamientos para que alcances la vida después de la muerte tienen que ser A, B, C y D. Y si lo haces, te ganas la vida después de la muerte. Esa realidad para mí es incorrecta. Yo voy a la esencia de la Torá. El mensaje de la Torá es el siguiente.
Y creo que debiese ser el mensaje que como israelitas, judíos, hebreos, pueblo de Israel, transmitamos a otras naciones. Fuimos creados todos los seres humanos, aquel que está en medio de la jungla, aquel que viste como, o sea, solamente se cubre sus partes íntimas. Todos fuimos creados a la imagen divina, Beselem Elohim. La imagen divina es que todos tenemos la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. Y tenemos el libre albedrío de hacer el bien y de hacer el mal. Así pues, cada persona en su contexto sabe lo que es el bien y el mal. Aquel que está en la jungla sabe cómo ser un buen padre, sabe cómo ser un buen hijo, sabe cómo ser justo en la sociedad. Lo que quizás no sepa es quién es Dios, quién es el creador. Quizás él piense que Dios se manifiesta en el sol, que Dios se manifiesta en la lluvia. Pero esa creencia acerca de la divinidad ni le garantiza la vida después de la muerte, ni se la quita. Porque él vive en esa realidad. Él no comprende otra realidad. E imponérsela, ir allí e imponérsela es trastornarlo de su propia realidad, porque él no está experimentando esa realidad, digamos, en su tribu. Es un ejemplo que le pongo. Así que de cierta manera Israel, gracias al movimiento mesianista liderado por Yehoshua, gracias a aquellos que fueron a la diáspora a transmitir el mensaje mesianista, que es el mensaje del reino teocrático, que es el mensaje de un sistema social que se guíe por los lineamientos del Todopoderoso. Es decir, gracias a los que siguieron a Yehoshua y llevaron el mensaje de la Torá al resto del mundo, el mensaje de la Torá sí se hizo universal. Sí se hizo universal. Eso comenzó con la Septuaginta, con la traducción al griego de la Torá. Pero luego hubo gran influencia por parte de los discípulos de Yehoshua en el exterior. Y esto trajo gradualmente, no por imposición, que la gente que no era israelita comprendiera que el Dios de la creación no es la lluvia, no es el sol, no es la tierra. Pero eso fue gradualmente que hizo el catolicismo histórico, imponerle, por ejemplo, volvemos al caso acá de Latinoamérica o de la América, imponerle a los llamados indígenas que vivían en la región a punta de espada, creer en un hombre Dios o creer en lo que ellos, para no entrar en detalles, en lo que ellos, en sus doctrinas, en sus conceptos, eso fue a punta de espada. Ese no es el mensaje de la Torá para el resto de la humanidad. Sé, estimado René, que no le respondo, o sea, que mi respuesta cubrió otras áreas que quizás para usted ya están muy claras, pero creo que era necesario cubrirlas. En términos claros, como Israel, lo que decimos nosotros como expresión judía es que hay más de 7 preceptos que el resto de la humanidad debe vivir. Y no somos los israelitas quienes vamos a dictaminar, a reducir qué es lo que otros deben hacer y no hacer. Nosotros no tenemos esa autoridad. Nuestra autoridad es como maestros instruir, inspirar a obrar según los decretos de la Torá, pero no a delimitar, a limitar a los demás en qué hacer o qué no hacer, o decirles, si guardas 7, te vas al cielo. Esa no es nuestra misión. Si leemos la Torá, si nos enfocamos en los mandamientos, nos daremos cuenta que hay más de 7 mandamientos aplicables, o sea, más de 7 mandamientos universales. Muchas gracias, Rabbi Agdiel. Y a los que les resulte interesante este tema, les mandaré por correo una charla del ciclo Yahat, donde se expone, el Rabí se explaya mucho en este tema. Yo sé que es un tema que hoy en día existe un bombardeo sobre el noajismo como un movimiento que incluso se está configurando actualmente hasta como un movimiento religioso, donde se venden conversiones, donde se están estructurando hasta sidurín para noajidas. Y es importante saber que no podemos vivir con anacronismos a la hora de ver la Torá. La Torá, cuando nos habla de Noaj,
de Adán, de Abraham, nos está mostrando todo lo que llevó al desarrollo y al completamiento de este plan a través de la entrega de la Torá en el Sinai. No podemos pretender entonces tomar un evento, sacarlo de contexto y traerlo al siglo XXI. Yo puedo decir, entonces yo soy Brahmajita, hijo de Abraham, y voy a vivir como Abraham, sin Torah, simplemente exactamente con lo que Abraham hacía. Hago holocaustos aquí, algunos korbanot, entrego maaser y ya. Entonces, es importante que todos se hagan la siguiente pregunta, y esto se lo dejo abierto para su investigación. Si el movimiento del noajismo es un movimiento bíblico y existía, ¿por qué después de Noaj nadie lo menciona? Ni los profetas, ni la Torá, ni los Tejilín, ni siquiera los mismos Kibet al-Mir Rishonim hablan de un noajismo. Es porque sencillamente a partir del siglo XX es cuando este movimiento comienza a tener mayor presencia, sobre todo dentro del mundo hasídico, y esto es lo que hasta el día de hoy se está comenzando a estructurar y a desarrollar. Así que les invito a hacer este tipo de investigaciones para que ustedes mismos vayan viendo que hay que ser coherente en ver los conceptos a la luz de la Torá. A ver, tenemos otra mano levantada, tenemos la de Javier Ariel Benzadik. Adelante. Toda Rab, por la enseñanza. Tengo una consulta en referente a la lectura de Primero de Reyes, ¿no? Haciendo un análisis de lo que dijo de los reinos del norte y del sur, ¿no? Entiendo que el reino del sur está formado por la tribu de Judá y Benjamín. Y cuando leemos la lectura de Primero de Reyes, en el verso 13 dice: sin embargo, no romperé todo tu reino, sino que le daré una tribu a tu hijo. Dice una tribu. Entonces yo pensaba que es por problema de traducción, pero después lo vuelvo a repetir en el verso 34, si no tengo entendido, sí, 34, no dice: y guardo mandamientos y no quitaré tu reino de la mano de tu hijo y le daré a ti. Dice también, lo vuelvo a recalcar, que le va a dar una tribu. Y a ti, entonces hace una separación de que lo voy a rescatar una tribu. Entonces, en mi entender, sería la tribu de Benjamín, porque ya estaba ya de Judá. Esa sería la tribu adicional y se forma la casa de Judá, porque en ese momento todo era un reino. Se están formando dos casas. ¿Se podría entender de esa forma? Sí, muy interesante su pregunta. Saludos, estimado Ariel. Estaba tratando de encontrar el texto hebreo porque claramente eso es una traducción para confirmarle si allí dice tribu o no dice tribu. No tengo el texto. Estoy buscándolo. Si me permite un minuto, yo le puedo responder para no hablar sin precisión. Estamos hablando, usted citó Primera de Reyes, ¿cierto? El capítulo 11. Verso 13, Rab. A ver, vamos a ver, acá lo tengo, verso 13, vamos a ver. Verso 13, vamos a ver. Un momento. Estimado René, se te está activando tu micrófono seguido. Por favor, para que lo silencies, René. A ver, en efecto, sí, dice Shebet Ehad, le dará una sola tribu. Ciertamente a mí me había llamado la atención con anterioridad porque en realidad cuando nosotros analizamos toda la historia, permítame un momento, cuando analizamos la historia, realmente la mayoría de los que formaban parte del reino del sur, o sea, de Judea, de Yehudá, mejor dicho, o Judá, era la tribu de Yehudá, por eso es que lleva por nombre. Pero sin embargo, también yo creo que se debiese tomar en cuenta, quizás es
cuando dice Shebet Ehad, una tribu, es quizás más en términos simbólicos o de cierta manera generalizando acerca de la tribu de Yehudá, porque como usted bien dice, estimado Ariel, en Jerusalén, el territorio de Jerusalén, pertenecía a la tribu de Binyamin. Así que quizás yo supondría que acá la razón de por qué una tribu hace referencia simplemente a que la región que se le llama Judea, en términos geográficos, el espacio mayor era de la tribu de Yehudá. Y de hecho, no sé si yo lo mencioné en el audio, pero si leemos los libros del Tanaj, aún en el reino en el reino del sur, o sea, en el reino de Judá, se mencionan a gente de la tribu de Simón, gente de la tribu de Leví, gente de la tribu de Menashe y de Efraín. Así que, una vez más, no podemos ser literalistas. Bueno, debo decir, fíjese, estimado Ariel, si nosotros tuviésemos solamente ese texto que acaba usted de citar, tendríamos que decir, acá dice una tribu. Pero gracias a que tenemos los otros textos que nos informan que Jerusalén era parte del territorio de Benjamín, y tenemos los otros textos que nos dicen que gente de Simón, de Efraín, de Menashe, de Leví también formaban parte del reino del sur de Judea, entonces nos confirma que acá el término de tribu es solamente, digamos, en términos simbólicos basados en quién era la tribu mayoritaria que se identificaba con esa sección, con esa región al sur de Israel. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias, Rap. Justamente había leído también un comentario y coincide con lo que usted dice. Un comentarista decía que algunos veían que habían dos Shebatim, por ejemplo, Yehudá y Benjamín, pero lo que quiere decir el texto es que estaban unidas como si fuesen una sola. O sea, que a pesar de que había una diversidad, lo que estaba hablando era de la unidad de reino. En el caso de los que coincidían allí, los que compartían y residían allí como si fuesen una sola tribu. O sea, no se veía una división entre ellos. Correcto. Y Muchas, viendo acá también el Radak, el comentarista, David Kimchi, que quiere buscar, en su comentario a Primera de Reyes, también lo dice, que Benjamín era simplemente un helek, una sección, una parte de Yehudá, y también lo dice en su comentario Mesudat David. Muy, muy interesante. es muy interesante. A ver, estimado Emerson Quispe y Maribel Vázquez, Perú. Adelante. Saludos, More, Rafa Diel, un cordial. Me gusta, es un gusto poder verlo y escucharlo en la clase de hoy. Bueno, tengo dos consultas. La primera es esta, refiriendo al audio, ¿no? de la enseñanza. Mira, si ser Yehudi implica dejar nuestra nacionalidad para con las personas que retornamos o nos asimilamos a Israel, mientras ahora estamos viviendo en otras naciones, ¿cómo podemos colaborar para que Israel cumpla el propósito por el cual el Eterno le ha diseñado, ¿no? Esa es mi primera pregunta. La segunda es esta. Cuando se habla de las 10 tribus de Israel, se dice que se perdió entre las naciones, ¿no? En algún momento como reino, no lo sé esto, va a tener que reaparecer, o como dice en el nuevo pacto, en la Brit Hadashah, dice, ¿no?, que el nuevo pacto es hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel, ¿no?, para que sean un solo reino. Entonces, ¿cómo también entender esa sección que cuando, bueno, con la manifestación de Joshua, el nuevo pacto se inicia, ¿no? Entonces, ¿cómo encajar o cómo entender esa sección, Rafa? Entonces, tengo estas dos inquietudes. Muchas gracias. Excelente pregunta, pero muy, muy, muy excelentes. Creo que eso es lo que tenía que despertar o debes despertar en la mayoría de los que estudian esta sección.
¿Qué decirle respecto al término judío? En efecto, fíjense que curiosamente ya el propio pueblo de Israel surge de 10 tribus, no de una sola tribu que fue creciendo y multiplicándose, de 10 tribus. Es decir, los hijos, fíjese, Isaac no inició el pueblo. No, Israel no se identifica como los hijos de Isaac, sino que el pueblo viene a definirse como los hijos de Jacob o los hijos de Israel, que son 12 tribus. Y a esto nos habla de lo importante de la diversidad. En otras palabras, que no todos tenemos que estar vestidos de igual manera para identificarnos como uno solo, una sola unidad, sino que la diversidad nos ayuda a transmitir la luz al resto del mundo. En la diversidad, en otras palabras, hay mucha riqueza. Y es un medio, de hecho, es un medio muy positivo de transmitir a los demás ideas, luces, conceptos positivos. Con diversidad, esto es muy práctico, muy posible de hacer. Entonces, mientras vivimos en la diáspora, teniendo en cuenta que, esto lo pienso yo, el pueblo ahora mismo en la tierra de Israel es un pueblo secular donde hay un gran conflicto entre un mundo religioso extremista y un mundo totalmente extremista en términos seculares. Y prácticamente en el medio, en el balance de eso, son muy pocos judíos los que tienen esa perspectiva de crear un balance entre ambos. Por lo tanto, la realidad de que si estamos en la diáspora, yo creo que es porque aún necesitamos transmitir esa luz dentro de la diáspora. El hecho de vivir en la diáspora tiene ese propósito. Si todos nos fuéramos a Israel, sería más difícil transmitir la luz en términos personales y comunitarios. Es decir, si Israel solamente fuese un país, una nación que tiene su propia tierra y no hay nadie más en el exterior, pues solamente pudiésemos influenciar al resto de la humanidad en términos de nación, ¿cierto? En términos de pueblo, cómo tener un mejor sistema de justicia en cada nación. Pero creo que estando en la diáspora tenemos la posibilidad de influenciar positivamente con nuestros vecinos que no son judíos. Pueden ver vamos a poner un ejemplo práctico, el Shabbat. El Shabbat es un día en que aquellos que tienen la posibilidad, que viven en la diáspora, que son dueños de sus propios empleos, pues ese día lo hacemos diferente a los demás. Ese día no laboramos, no simplemente para descansar de nuestras tareas, sino de nuestras tareas diarias, sino también para enriquecernos espiritualmente, para asistirnos, ayudarnos los unos a los otros, para reforzar nuestra hermandad, para hacer bien los unos a los otros. Y creo que eso irradia luz a nuestros vecinos que no son judíos, porque ven que hay un día dedicado a la paz, a la familia, a la hermandad, a visitarnos los unos a los otros, a la tranquilidad. Hay un día para mirar la naturaleza, para mirar al cielo, que el corre-corre diario no nos lo deja hacer. Así que veo en ese punto de vista el hecho de que estemos en la diáspora. Esa es la manera, creo que respondo a su pregunta, la manera de vivir, la razón por la que vivimos en la diáspora y nos identificamos como judíos, hebreos, parte de un pueblo, creo que cumple ese objetivo de hacer el bien a los demás. Y creo que eso ha sido un gran impacto. Hay leyes sociales, sobre todo en los Estados Unidos de América, donde el sistema de justicia está basado en la Torá. Claro, no 100%, pero tiene muchas prácticas judías, o debo decir, toraicas, en el sistema de justicia. Y esto ha sido gracias únicamente al exilio de los hijos de Israel. Por otra parte, la otra pregunta de usted era respecto a las 10 tribus que aparentemente no volverán, y cómo es que Jeremías habla de una nueva alianza, de un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Una excelente pregunta.
en términos, digamos, claros, genéticos. En nuestros días, y casi todo el mundo lo sabe, lo que se conoce como Casa de Israel, o lo que se conoce como las 10 tribus perdidas, que enfatizo, no es que todas las tribus se perdieron, sino que muchos de sus descendientes quedaron en el reino del sur, en Judea. Lo que sí es una realidad es que el imperio asirio los tomó cautivos y los dispersó entre su nación. Y trajo además, la Torá, el Tanaj aclara que trajo a gente de otros pueblos y los mezcló con aquellos que se habían quedado en el reino del norte, en el reino de Efraín, en la casa de Israel. Se mezclaron entre todos ellos. Una pequeña porción de esos es los llamados samaritanos, que viven en Gerizim. Perdón, que están donde está el monte de Gerizim, el enfoque que tienen ellos en el monte de Gerizim, viven en lo que se llama la ciudad de Samaria. Ese es, vamos a decir, un remanente de esos descendientes de las 10 tribus. En los días de, por ejemplo, tenemos el registro talmúdico, estamos hablando ya del siglo, finales del siglo segundo, se cita al rabino Akiva y él dice que las 10 tribus no retornarán, que ya se dispersaron y se perdieron, no retornarán. Entonces, tomando todo esto en cuenta, ¿cómo responder a esas palabras de los profetas? Y yo vuelvo, estimado Quispe, a hacer uso de ese concepto que mencioné al inicio, y también el maestro Immanuel hacía mención de ello, a la nevuá, es decir, al concepto de profecía, que en esencia es eventos que se vuelven a repetir. Así como ustedes ven en la Torá que los hijos de Israel llegan a Egipto, pero cuando leemos atrás en el libro de Génesis, vemos que esas imágenes ya estaban ya. Vemos que Abraham, por hambruna, tuvo que viajar a Egipto. Vemos que lo mismo se repite en años posteriores. O sea, Egipto siempre fue el lugar de escape cuando hay hambruna, pero a la vez Egipto es el lugar donde se encuentran las pruebas, los desafíos. Así que ese es el concepto de Nebuá, y de hecho los profetas lo traen siempre a colación. Cito Oseas, ya en el capítulo 1, el profeta Amós, no Oseas, Amós. Bueno, ahora ya no soy exactamente seguro si es Oseas o Amós, pero uno de los dos hace énfasis en que volverá a existir un segundo exilio a Egipto. Y claramente ya no en términos literales, sino que Egipto ya tiene un significado simbólico para los hijos de Israel. El pecado, la venta del justo, el menosprecio del líder de Israel, Yosef, hace que vayamos a Egipto. En Egipto somos esclavizados y luego tenemos que procurar a un redentor, Moshe, Yosef. Y en esos términos, entonces ya los profetas tipológicamente toman la imagen de Egipto y se refieren al pueblo de Israel en sus días, y en términos simbólicos hablan de ese Egipto. Así que tomando esto en cuenta, estimado Quispe, yo pienso que el profeta Irmiyahu, Jeremías, que usted estaba citando acerca de la nueva alianza, quizás yo creo que ese es el contexto en el que está hablando. No sabemos porque no fue escrito si en efecto hubo un retorno masivo de ciertas tribus del norte. No existe tal registro, pero es muy probable que sí hayan regresado cierta cantidad de personas, porque tenemos en el llamado libro de Lucas a una de las llamadas profetisas en el templo, en la niñez de Yehoshua, y cómo se le identifica como una descendiente de la tribu de Asher. Es decir, aún en el primer siglo mantenían su registro, digamos, genealógico. Así que es muy posible que hayan regresado ciertas cantidades de israelitas, pero no regresó nunca, por así decirlo,
todas las tribus. Creo que el hecho de que se llame la sección de Galilea, donde se encontraba el reino del norte, o el reino de Israel, o la casa de Israel, o de Efraín, el hecho de que se le llame Gelil Hagoyim, que se le traduce como Galilea de los gentiles, una pésima traducción. Goim no significa gentiles en el primer siglo. En nuestros días sí significa, pero en el primer siglo Goim no significa gentiles. Creo que nos habla, tomando en cuenta también el profeta Isaías, que nos dice que así como el exilio israelita comenzó por Galilea, recuerden, por esa región fue por donde fueron exiliados los israelitas. Y entonces dicen, en términos simbólicos, así como dice el profeta Isaías, así como salió por Galilea, así también retornará. Y hace referencia entonces a la tierra de Zebulón, tierra de Naftalí, ¿recuerdan? Y dice el profeta allí, dice, el pueblo que está en oscuridad verá la luz. ¿Qué pueblo es el que está en oscuridad? En Gelil Hagoyim. Es muy probable que Goyim, que significa simplemente muchedumbre de personas, diferentes pueblos. Goim es un término que Ezequiel, el profeta, usa para hacer referencia a los israelitas porque son muchos grupos, son diferentes tribus. De hecho, Mateo, el libro de Mateo, cuando dice que Josué llega a la Galilea, dice para cumplir aquello que fue dicho por el profeta, y cita al profeta Isaías y dice tierra de Zebulún, o Zebulón en español, tierra de Naftalí, la tierra que andaba en oscuridad ha visto la luz. Gelil Hagoyim, un distrito, esto es lo que significa Gelil, distrito de muchedumbres de pueblos, de muchas personas. Es lamentable que la mayoría de las traducciones al español provenientes del mundo cristiano traduzcan Galilea de los gentiles. Primero, que en aquel momento no se llamaba Galilea, aunque el término Gelil, perdón, aunque el término Galilea, que en hebreo es Galil, que significa distrito, región, sí deriva del término Gelil, pero Gelil Hagoyim significa simplemente un distrito de muchos pueblos, de muchas personas. Es lamentable, decía, que las traducciones provenientes del mundo cristiano digan que esa era la Galilea de los gentiles. Pésima traducción, anacrónica, totalmente. Con esto que le quiero decir que es muy probable que sí vinieron, sí retornaron ciertos grupos de las 10 tribus y se le llamaron tal como Ezequiel las llamó, Goyim, es decir, diferentes grupos de personas. Y basado en eso, el término Gelil Hagoyim hace referencia a ellas. Lo otro que quería decirles es que, basado entonces en lo que le había dicho anteriormente, que los profetas hablan de su realidad, pero siempre lo acompañan con una expectativa, con una esperanza en el futuro. Más adelante, por ejemplo, el caso de Immanuel. Nacerá un niño y llamará su nombre Immanuel, y claramente el contexto histórico hace referencia a un Immanuel, posiblemente el rey Hizquiyahu, que nacería en los días en que finalizaría el ataque al reino del norte. Y en efecto, tomó lugar el cese del ataque al reino del norte. Pero si seguimos leyendo, el profeta Isaías nos habla de otro niño que nacerá. O sea, Isaías traspola. Isaías habla de un presente, de su realidad. Mencionan a Immanuel que va a nacer. Pero si seguimos leyendo, toma Isaías esa imagen de un niño que nacerá y vendrá la paz, ¿cierto? Es el rey de justicia, el rey de paz, etcétera, etcétera. Y esa imagen la pasa también a un futuro. Y nos habla entonces de otro niño que nacerá. Y comienza a hablar entonces Isaías del retoño de Isaí que nacerá. Y ya nos habla en términos mesiánicos. En otras palabras, que aunque Isaías, en referencia a Immanuel, sí se puede ver su cumplimiento en los días del profeta Isaías, todo lo demás que dice Isaías respecto a un futuro de paz, de justicia y demás, eso no se ha cumplido. Por lo tanto, se debe cumplir en términos mesianistas. Pues lo mismo yo analizaría acá para contestar ya su pregunta, Jeremías 31. En términos ya, creo que se le llama
tipología, Judá, el reino de Judá y el reino de Efraín tienen significados. El reino de Judá es como la identidad de los israelitas más fieles. Y el reino del norte, el reino compuesto por las 10 tribus, es la identidad de los israelitas desobedientes, los israelitas que practicaron el paganismo, la idolatría. Así que viéndolo desde ese punto de vista, podemos hablar y podemos hacer uso de las palabras del profeta ya hablándonos en términos simbólicos, en que Hashem perdonará no solamente al que es fiel, lo ayudará, lo asistirá, sino también a aquel que no fue fiel. Cuando retorne, Hashem lo perdonará. Y creo que un buen ejemplo es la parábola de Yehoshua, del padre que tenía 2 hijos. Un hijo que el padre le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo dijo, yo voy a ir, padre, pero luego no fue. Pero había otro hijo que dijo, no iré, y fue. Y finalmente fue. Y también la parábola del padre, siempre un padre con 2 hijos. Es el hijo desobediente, pero que se comporta de manera hipócrita, legalista, y el hijo desobediente, que es claramente desobediente, es como el pecador hipócrita, el pecador que esconde su pecado, el legalista, que se cree que está quedando bien con Dios por llevar a la práctica legalísticamente los mandamientos, y está el otro pecador desvergonzado. El hijo dice que fue y estuvo, inclusive llegó, desperdició todo su dinero, la honra de su padre, y quedó inclusive cuidando cerdos y comiendo la comida de los cerdos. Pero regresa ese hijo, y cuando ese hijo regresa, ese Efraín, esas 10 tribus regresan, el padre lo espera con las manos abiertas. Y está el otro hijo que siempre obedeció, ¿cierto? Pero que estaba obedeciendo de manera hipócrita. Y cuando el padre recibe al hijo pecador y le da un abrazo y sacrifica el corderito para festejar el retorno del hijo, el hijo mayor, el hijo obediente, se pone celoso. Entonces creo que toda esta imagen se puede comprender en las palabras del profeta Jeremías 31, cuando habla de las 2 casas. No literalmente ya 2 casas que retornan, sino 2 tipos de israelitas que deben de retornar. El hipócrita, legalista, y el otro pecador, desvergonzado, que reconoce su error y retorna. Creo que esa es la idea. Muchas gracias, Rap. Muy buena pregunta. De verdad que cuando los estudiantes escuchan el audio, esas preguntas son mucho más profundas y verdaderamente nos contenta ver cómo tratan de profundizar en el mensaje de la Torá. Este tema de las 12 tribus es un tema muy controversial hoy en día porque es una forma de que algunos toman para rescatar ciertos niveles de identidad y dicen, bueno, no soy de Judá porque Judá está relacionada con el judaísmo es rabínico. Entonces tengo que ser de alguna otra tribu. Y después la imaginación va más allá y con la cábala algunos dicen, bueno, yo soy de tal tribu, de X tribu. O incluso he visto hasta rabinos ortodoxos identificándose como descendientes de Kohanim. Yo creo que desde un punto de vista más práctico, la Torah nos llama a ser Bene Israel, Shomer Torah Umisvot. Nuestra identidad es nacional, somos parte de una nación, somos judíos, seguimos a un creador, tenemos una Torah y ya hay que entender los tiempos actuales. No hay una constitución ni una conformación tribal actualmente, ni en Israel ni en ninguna parte del planeta. No podemos estar hablando actualmente de tribus, ya que no hay una constitución tribal, unas leyes tribales, pero sí podemos hablar de los descendientes de Israel, los descendientes de estas tribus. Y esto es justamente lo que nosotros tenemos que apegarnos dentro de nuestra identidad para evitar caer en este tipo de cuestiones que pueden ser técnicas, pero que quizás pueden llevar a confusión. Y por eso les invito a seguir profundizando al respecto. Tenemos la última pregunta de Yehoshua Ben Levi. Adelante.
No se te oye, Joshua. Si tienes problemas con el Meet, puedes escribirlo por chat. Creo que tiene problemas con el micrófono, Joshua. Si quieres, la escribes. Mientras que Joshua escribe su pregunta, quería invitarles a todos los presentes a entrar en el sitio web narratin.com en la sección de tienda. Tenemos disponible el libro de Hechos de los Emisarios en su versión impresa, eh, ahorrando un 17% de descuento, y en su versión digital, para los que deseen ahorrarse costos de envío. Este libro es una gran joya, ya que todo lo que hemos mencionado en esta lección se profundiza, se explica y sobre todo se ve manifestado también en la explicación en el comentario de cada texto. En el programa Yahat se ha venido haciendo una explicación paso a paso, una lectura de este texto, así que además de todos los textos que están disponibles en la tienda Narratín, justamente hoy quería invitarles a adquirir esta apreciada obra, sobre todo para el crecimiento y el estudio profundo y contextual de todo lo que hemos venido estudiando. No es una versión más, es una traducción contextual, conceptual, que nos permite entender la visión del siglo I con unos lentes mucho más objetivos y apegados al contexto de la escritura y también de la historia. Así que los invito a narratin.com en la sección de tienda. Bueno, el Javier no pudo escribir la pregunta. Vamos a dejarlo hasta acá. Quiero agradecer a Rapak y el Benovet por su tiempo, a todos los presentes. Estén atentos a sus correos electrónicos, que les va a llegar la grabación de esta clase a los que no pudieron entrar. Se tornó una clase, Rabí. Era un resumen, una corta disertación, pero verdaderamente que tenerlo hasta aquí nos ayuda mucho a aprender y sobre todo a profundizar en todas estas lecciones. Los invito a los que tengan preguntas a realizarlas a su correo y también con todo gusto se les van a canalizar. El Javier Yehoshua, para hacerle honor a su oportunidad de preguntar, Sí. él decía que su pregunta es acerca de los Sadoquín. Si quieres, la puedes hacer. También, perdón, Immanuel, también Carmen Arana ha realizado una pregunta Adelante, en la el voy a chat. leer. Carmen Arana pregunta. El Rab Agdiel comentó que en esa época seguir la Torá te hacía dejar tu nacionalidad. O esto entendí muy bien en el audio cuando hablaba sobre los helenistas y sobre el judaísmo y el helenismo. Excelente cuando estudian los audios, ¿verdad? Que nos contenta. Ahora él ya dice, Shaul tenía la nacionalidad romana y judía. ¿Esto cambió en el primer siglo? Toda Rab Agdiel. Sí, sí, excelente pregunta para comprender de manera más clara. Cuando hablamos del contexto del primer siglo, la nacionalidad no es lo que cambia. La nacionalidad era algo quizás necesario tener para el beneficio de poder tener una vida mejor en dependencia del contexto donde se estaba viviendo. Por ejemplo, recuerden que para la época del Imperio Romano era muy importante tener ciudadanía romana. Entonces, seguir la Torá no es un cambio de nacionalidad, es un cambio de cultura. Entonces, hay que hacer una distinción entre cultura y nacionalidad. Por ejemplo, a ver, acá tenemos, voy a poner un ejemplo de los que están acá, por ejemplo, tenemos personas del Perú, personas de Venezuela. Ser venezolano, por haber nacido en Venezuela y tener la nacionalidad venezolana y querer seguir la Torá, no significa que la persona va a negar su nacionalidad. Lo que significa es que la persona va a negar su cultura venezolana. En todo caso, no es que va, por ejemplo, a dejar de comer lo que come el venezolano. No, lo que va a hacer es que, digamos, en el contexto culinario, va a dejar de comer
lo que el venezolano culturalmente come y está prohibido por la Torá. Simplemente eso. Su forma, digamos, de danzar, de bailar, no va a danzar, no va a bailar las danzas o los bailes que no están de acuerdo con la ética de la Torá. Y así en todos los aspectos de la vida humana. Así que no se trata de negar nacionalidad, sino la cultura. La cultura es la que debe refinarse. Ese es el sentido y afirmando lo que había dicho anteriormente Immanuel. Hoy no podemos hablar de tribus. ¿Quién es de la tribu de Asher? ¿Quién es de Naftalí? Eso no se puede saber en la actualidad, a menos de que la ciencia avance tanto y tanto, de tal manera que se pueda identificar las personas como tribu, pero es prácticamente imposible en términos humanos de lograr. Así que el enfoque es en la cultura. ¿Cómo pensamos? A ver, vamos a clarificar en términos prácticos qué es cultura. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos casamos? ¿Con quién nos casamos? ¿Cómo reímos? ¿Cómo gozamos? ¿Cómo las diferentes prácticas en nuestra vida, que es la interacción con los seres humanos, en el exterior o en el interior, en nuestra familia, en nuestra intimidad, con los amigos, con los vecinos, todo lo que cubre la expresión de la vida del ser humano, esto debe canalizarse a través de la Torá. Entonces no se trata de cambiar de nacionalidad, se trata de orientar todas nuestras formas de ser, todo lo que cubre la forma de vida del ser humano, a cotejarla según los principios de la Torá, y esto es entonces un cambio de cultura. Y dentro de la cultura de la Torá existe una gran variedad. Por ejemplo, ustedes saben que están los identificados como Ashkenazim, la gente que tiene una cultura de cierta zona geográfica de Europa. Los sefaradim, judíos de ciertas región de Europa también. Los teimanim, los mizrahim, ciertas regiones de Arabia. También, ¿por qué no decir los judíos latinoamericanos? Judíos que tienen ciertas influencias por las tierras en que han nacido. Así que muy buena su pregunta, estimada Carmen. Muchas gracias, Carmen, por tu pregunta. No sé si Joshua Ben Levi ya lograste activar el micrófono. O, bueno, lo tenemos aquí en el chat. Bien. Sí, es la pregunta del chat. Dice, los Sadoquín, disculpen, que se apartaron del Qumran. Ellos esperaban un Mashiach levita por la línea de Aarón y otro Mashiach por la línea de David, ya que Yohanan Amakbil era levita por ser Bene Sadoc y Rabí Joshua era Yehudí por línea paterna y Leviín por línea materna. ¿Podemos considerar si ellos percibieron todo esto, los Sadoquín? Es una muy buena pregunta, excelente. Yo creo que lo único estaríamos respondiendo solamente basados en suposiciones. Por ejemplo, la primera suposición, o sea, no tenemos evidencia de ello, es que Yehoshua era por línea materna levita. No lo sabemos. Se sabe, obviamente, que Yosef, su padre es de la tribu, sí se dice, descendiente de David, obviamente de Yehudá, pero de Miriam se dice que era parienta de Elisheba. Y sobre Elisheba se nos dice que era una de las hijas de Aharón. Así que, pero el término parienta es muy ambiguo, por lo menos tanto en el griego, que es el documento más antiguo que lo registra, así como en el hebreo. Es muy ambiguo. Así que no sabemos si ese parentesco era, digamos, hermanas o primas, para definir si en efecto era levita y Josué, por línea paterna. Ahora, también hay que comprender que en el primer siglo, perdón, que en el primer siglo no se transmitía la tribu a través de las madres. Por lo tanto, aunque Miriam fuese descendiente de Leví, Josué no iba a ser identificado en la cultura
del primer siglo como un levita o descendiente de levita. No iba a ser identificado así. Eso es lo primero que, repito, son suposiciones que podemos hacer, pero sí es muy interesante la noticia, o sea, el enfoque, la información que usted nos transmite. Ahora, o sea, la realidad de que Yehoshua tenga madre levita y padre davídico o de Yehudá es muy interesante porque, como bien dice, los autores de ciertos rollos del Qumran nos dicen que ellos esperaban a un Mashiach. A ver, no es que esperaban, ellos identificaban a un ungido descendiente de Aarón y también hablaban en sus escritos de un ungido descendiente de David. Ahora, lo que sucede, estimado Yehoshua ben Leví, es que el término ungido es de igual manera un poco ambiguo y sobre todo en el área de los Kohanim o sacerdotes, siempre el término ungido hacía referencia simplemente a la persona elegida para oficiar como sacerdote. En el contexto mesiánico, mesianista, cuando se habla de un ungido, ya estamos hablando obviamente de reyes, ungidos para oficiar como reyes. Así que yo le respondo basado en hipótesis que he leído. Las hipótesis están en balanza un 50 y 50 de los que estudian los textos del Qumran de manera profesional. Unos están diciendo que en las lecturas pueden hacer, como bien usted, la conclusión a la que usted llega, que estaba la expectativa de un Mesías que tuviese este rol de sacerdote y de rey davídico. Otros se inclinan a la otra posición que yo le comenté previamente, que el ungido descendiente de Aarón no será Mesías en términos davídicos. Simplemente va a ser un ungido, va a ser una especie de sumo sacerdote. Y podríamos entonces acá cotejarlo con su mensaje de Yohanan, como bien usted dice, Yohanan Hamadvil sí es un descendiente de los Kohanim a través de su padre, pero él no ofició como sumo sacerdote. Y los escritos más antiguos que tenemos, que son los escritos de los primeros discípulos, el Nuevo Testamento, no lo identifican a él como alguien que está oficiando el sumo sacerdocio. No lo está oficiando. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos a la hora de exponer estas ideas. Creo que es sano dejarlo así en hipótesis, suposiciones. Muy interesantes que tienen un background, un trasfondo y fuentes que lo apoyan, sí. Sí apoyan esta idea, pero creo que no pasan de suposiciones. Gracias, estimado Joshua. Muy buena pregunta. Y justamente la semana que viene comenzamos a estudiar el tema sobre el concepto del Mashiach. Así que eso puede profundizar mucho la visión de lo que es esto y cómo también entender la visión de los primeros discípulos acerca de este concepto de la Tanaj. Tenemos a Ariel. Vamos a tomar esta como la última pregunta. La demás la transmitimos por correo por el factor tiempo. Ariel de Ecuador. Shalom Rap, una pregunta. Entendiendo que el ser judío en la antigüedad era un asunto étnico y cultural, en la actualidad el judaísmo es entendido por los de afuera como una religión. ¿Es incorrecto que yo diga que soy judío porque he regresado a la Torá? Gracias. Excelente las preguntas y concuerdo en sus conclusiones que hemos hoy compartido. En la antigüedad, ser judío era cuestión étnica y cultural. Se podía ser étnicamente judío sin practicar la cultura judía y se podía ser culturalmente judío sin ser genéticamente judío. Y existían obviamente las dos realidades, étnicamente y culturalmente judíos. Entonces, en la actualidad, la realidad debe, yo creo que por esta manera de concebir el término judío, creo que está acorde a la Torah. La Torah no nos llama a una religión, la Torah nos llama a una forma de ser y esto es una cultura. Por lo tanto, aquella persona que no nació, no desciende de la etnia judía,
puede incorporarse culturalmente al pueblo hebreo, al pueblo judío, como se le define en nuestros días, al pueblo israelita, a través de la cultura. Ahora, claro, estamos hablando cultura desde las bases de la Torá. No, cultura no es falafel y hacer ciertas prácticas en términos que, o sea, prácticas, digamos, casarse y romper la copa. Entonces son prácticas básicamente modernas, actuales de nuestros días. Cuando hablamos de culturalmente ser judío o hebreo, estamos hablando en términos de la Torá, porque a fin de cuentas, el pueblo hebreo surge o parte desde lo que hemos estado estudiando en las charlas anteriores. Parte del llamamiento de la divinidad a un hombre llamado Abraham, con el potencial de que él imparta luz al resto de la humanidad. Y luz se entiende como, dice el propio texto de la Torah, el Derech Hashem, el camino de Hashem, es decir, la forma de ser del Todopoderoso en términos ya prácticos de ciudad, de comunidad. Esto es Tzedakah u Mishpat, justicia y equidad. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Es correcto que yo diga soy judío? Esa es la pregunta, porque he regresado a la Torah. Usted puede decir que es judío, pero recuerde que es en términos en que hoy estamos hablando. Por ejemplo, si me extiendo un poquitito más, si hay contextos en los que usted definirse como judío o judía no va a ser bien visto si usted no desciende étnicamente de judíos, genéticamente de judíos. Por eso en la Torá, fíjense, en la Torá, las personas que se incorporaban al pueblo de Israel eran identificados no como israelitas, eran identificados como Gerim. Gerim significa extranjeros, es decir, eran miembros del pueblo de Israel, pero que originalmente venían de otros pueblos. Y se les llamaba Gerim. Y el contraste era el nativo, Ezra. Ezra era el nativo y Ger era el extranjero. Ambos vivían bajo la misma Torá, sí, bajo la misma Torá, pero era muy marcada la etnia, la genética era muy marcada en tiempos obviamente tribales de la antigüedad. Así que en términos de la modernidad, usted puede ver, de hecho, en el propio Jerusalén, la gran cantidad de judíos religiosos ultra ortodoxos, rubios y de ojos azules. Y claramente, étnicamente, ellos no son descendientes, digamos, 100% de los judíos étnicos. Claramente hubo una mezcla. También están los judíos etíopes, de tez, de piel más oscura. Claramente estamos hablando de mezclas. Pero en la mayoría de los contextos, toda persona que vive de acuerdo a la Torá tiene toda la libertad de llamarse judío o judía, porque son los términos en que en la actualidad definen a un miembro del pueblo de Israel. Claro, no podemos hablar de Abraham el judío o Moshe el judío o el pueblo de Israel, del pueblo judío cuando salió de Egipto, porque serían anacronismos. Pero en la actualidad sí podemos definir a todo miembro de Israel, sea étnico o no, o sea, étnicamente descendiente de Israel o no, sí es muy válido que se defina como judío. Muchas gracias, Rap, por la respuesta y verdaderamente que estos conceptos van a acordar la Torá. No son difíciles, o sea, yo lo veo siempre así. Guardas, observas la Torá te da una identidad. Vení Israel, judío. No guardas ni observas la Torá, no eres judío. Así de sencillo. Ahora, cuando nos ponemos a crearle a esto círculos de religiosidad, de, de legalismos, entonces vienen los problemas de división dentro del pueblo. Veía en Israel sucesos tan tristes como hasta el mismo judío, que usted menciona, blanco, catire, ojos verdes, haciendo actos xenofóbicos contra un judío etíope. Entonces uno dice, wow, pero ¿qué argumento tienes tú
para criticar la judeidad de alguien por su color de piel, cuando en realidad si analizamos la tuya, algunos incluso vienen hasta de conversos en masas y lo importante que tenemos que ver es el ahora. ¿Qué hago yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo me relaciono yo? ¿Y cómo veo a los demás? Entonces, cuando dices que soy judío, es porque no solamente te estás identificando con una práctica de Torah, sino como parte de una nación y por lo tanto ve a los demás como tus hermanos, como tu prójimo, como alguien a quien también cuidar, ayudar y apoyar, y no como un medio para dividir y discutir. Esto yo creo que es un gran reto que tenemos que fomentar hoy, buscando siempre esa unidad. Algunos hacen una asociación por fonética, ¿no? Aunque la raíz de la palabra no coincide, pero dicen Yehudí es el que practica el yihud, la unión, como parte de un solo pueblo y una sola nación. Bueno, Rab, vamos a dejar las preguntas hasta aquí. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a los asistentes, los 24, 25 participantes que estuvieron activos. Tuvimos la mitad de participación de los que quedaron en el curso. Los insto a leer su correo más tarde, donde vamos a mandar la actividad y el audio de la próxima semana. Si desea algunas palabras para despedir, Rabí, el micrófono es suyo. Sí, agradecerte sobre todo a tu persona, estimado maestro Emanuel, por el esfuerzo que estás haciendo. Sé que no te sientes muy bien de salud y haces el esfuerzo de estar con los estudiantes y de igual manera también agradecerles a todos los 24 que están presentes, participantes, estudiantes. Qué bueno, me anima mucho, me alegra ver que 10 años después de este curso Hazara Habaita, aún, fíjense, no solamente es que se está repitiendo el curso, es que las preguntas, como bien decía el maestro Immanuel, las preguntas que surgen son mucho más profundas de aquellas que inicialmente tomaron lugar hace 10 años. Y me siento muy contento de leer las preguntas profundas porque ese es el objetivo de las charlas, como decía al inicio, despertar el deseo por conocer más con el objetivo de llevarlo a la práctica. Como dicen nuestros maestros, que lo más importante es la práctica que el conocimiento. El objetivo del conocimiento es llevarlo a la práctica. Así que les animo a continuar, no cesen el estudio, estén pendientes de las notas que enviará el maestro, porque se profundiza mucho más en las próximas charlas y vamos a comenzar a introducirnos en temas más prácticos, más aplicables en nuestros días. Así que adelante, continúen con la bendición de Hashem que les asiste en los estudios. Gracias por hacer el esfuerzo.